El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un masivo y sorpresivo ataque aéreo a la base estadounidense de Pearl Harbor. En solo 2 horas, decenas de buques norteamericanos se encontraron en llamas junto con cientos de sus aviones. Así fue que el Imperio del Sol Naciente comenzó su ambiciosa y sangrienta campaña de conquista a lo largo del Pacífico. Esta base naval no fue el único objetivo de Japón. Casi simultáneamente, todas las colonias europeas en el sudeste asiático se vieron atosigadas por los brutales soldados nipones. La razón de esta ofensiva a gran escala era evidente. Solo con un ataque relámpago podrían hacerse con todos los recursos necesarios para obtener la victoria final. De fracasar, la derrota sería el único destino que les esperaba. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre las brutales campañas iniciales de Japón durante la Segunda Guerra Mundial y su terrible costo. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Históricamente, la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de las fuerzas alemanas. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que el inicio se dio unos años antes. El 7 de julio de 1937, tras décadas de tensiones y enfrentamientos menores, Japón lanzó una invasión masiva contra China. En solo unos meses, muchas de sus ciudades más importantes, como Shanghái y Nankín, cayeron en manos niponas. Los soldados imperiales, quienes consideraban a sus enemigos como subhumanos, no tardaron en cometer terribles atrocidades contra la población civil y los prisioneros de guerra capturados. Si bien el conflicto no se extendió hasta 1939, todas las grandes potencias estaban atentas a estas batallas. Alemania se encontraba aliado con el Imperio japonés, mientras que Inglaterra y los Estados Unidos tenían intereses conjuntos con China. La nación del tío Sam temía que los nipones usaran sus conquistas como un trampolín para extenderse sobre las colonias europeas en el sudeste asiático. No pasó mucho tiempo para que sus sospechas se confirmaran. Para fines de 1940, la guerra finalmente se había extendido a Europa, con muchas de sus grandes potencias involucradas, aunque los nazis poseían una clara ventaja. Francia había caído sorpresivamente rápido, y los británicos habían sido expulsados del territorio continental hacia su isla. Estados Unidos, por su parte, aún no se decidía a apoyar a sus aliados, reticente a sumarse a un nuevo conflicto armado. Japón aprovechó el caos para invadir las bases francesas en Indochina, sabiendo que apenas encontraría resistencia. Pero si bien no sufrió reveses militares, sí lo hizo en el campo económico. Los norteamericanos decidieron embargar la venta de petróleo hacia el país asiático. De un día para el otro, los nipones perdieron a su mercado principal y toda su industria bélica pasó a correr peligro. Hirohito, el emperador en ese momento, junto con el general Tojo y otros líderes japoneses, ahora debían enfrentarse a una dura decisión: retirarse para proteger sus reservas y utilizarlas en la lucha contra China, o conquistar más territorios y hacerse con el petróleo a la fuerza. With the oil embargo in place, Japan develops a two-pronged strategy. On the one hand, it's trying to negotiate a diplomatic solution and sends a representative to Washington to try to find a way out. And the emperor is generally trying to find a peaceful solution. But the military is also planning for an attack. Sabiendo la humillación que les depararía el camino diplomático, los japoneses se decantaron por la segunda opción: tomar las armas. Su plan era extremadamente ambicioso.
debían atacar simultáneamente los principales territorios del Océano Pacífico controlados por el Reino Unido, Francia, los Países Bajos y los Estados Unidos. Solo así, tomando todas esas colonias a la vez, podrían alzarse con la victoria, ya que sabían que en una guerra prolongada tenían grandes chances de perder. Pero a pesar de los riesgos de la operación, los nipones estaban confiados. Veían a sus rivales como débiles y cobardes, principalmente a los norteamericanos. Creían que si eran capaces de destruir su flota del Pacífico, la cual se concentraba alrededor de la base de Pearl Harbor, se verían obligados a pedir la paz. Se le encargó esta misión al almirante Isoroku Yamamoto. Bajo su cargo se encontraban 10 acorazados, 10 portaaviones y cientos de aeronaves de último modelo. Against him, the US Pacific Fleet had 8 World War I vintage battleships and 2 carriers. Yamamoto planned the attack with great care. He would hit the US fleet in Pearl Harbor on a Sunday, since, according to intelligence reports, it usually spent the weekends in port. Esto significaba que los buques se encontrarían en el puerto, donde serían presa fácil para el bombardeo. Se eligió el 7 de diciembre de 1941 como la fatídica fecha de la ofensiva. Para que el ataque fuera aún más sorpresivo, una delegación japonesa viajó unos días antes a Washington para negociar una posible retirada nipona del territorio chino. Los estadounidenses no tenían idea de que pronto llegaría uno de los momentos claves de toda la Segunda Guerra Mundial. A las 6 de la mañana del día 7 de diciembre, la primera oleada de aeronaves despegó desde los portaaviones ubicados a solo unas leguas de la base. La mayoría de los soldados y marineros estacionados en Pearl Harbor estaban recién empezando a despertarse cuando comenzaron a sonar las sirenas. Justo como Yamamoto había planeado, fueron tomados completamente por sorpresa. Five US ships were hit immediately. $21 buques fueron hundidos, la mayoría sin que pudieran siquiera responder al ataque, y las bases aéreas se vieron destruidas por las bombas de los aviones nipones. En solo unas horas el puerto naval estadounidense se encontraba en ruinas, mientras el fuego devoraba todo a su paso. Antes de que los defensores pudieran montar una contraofensiva, los atacantes se retiraron nuevamente hacia el océano abierto, dejando tras de sí solo caos y destrucción. It was all over in less than 2¼ hours. Yamamoto's plan had worked like a dream. Or had it? Los 2 portaaviones norteamericanos en Pearl Harbor no se encontraban en la base al momento del ataque, por lo que no sufrieron ningún daño. Otros buques que en un principio parecían haber sido dejados fuera de combate, solo tuvieron averías menores, y en apenas un par de meses podrían estar nuevamente en las aguas. Además, la opinión de los ciudadanos estadounidenses que había estado en contra de la guerra ahora se volcó completamente en la dirección opuesta. Miles salieron a las calles reclamando al entonces presidente Franklin Roosevelt que se una a los aliados. Y así lo hizo al día siguiente. Pero como se mencionó anteriormente, Pearl Harbor no fue el único objetivo de Yamamoto y su flota. Casi simultáneamente, las colonias de las potencias europeas en el sudeste asiático se vieron invadidas por los soldados japoneses, apoyados por su poderosa fuerza aérea y naval. It thought it had knocked out America. Now it moved against Britain and its colonies. The first to be hit was Malaya, where a Japanese force came ashore in the northeast of the country.
Malasia y Birmania intentaron resistir el avance de los atacantes, pero rápidamente se vieron sobrepasados por el enemigo. La misión principal de los nipones era la conquista de Singapur en el extremo sur de Malasia. Este lugar servía como una de las bases principales inglesas en la región, y el que la controlara tendría una gran ventaja con respecto a sus contrincantes. Los europeos habían convertido a Singapur en una fortaleza que ellos creían impenetrable, pero cometieron un gravísimo error. Esperaban un ataque por mar. Los japoneses, sin embargo, tenían otros planes. A pesar de que aproximadamente 30.000 soldados imperiales descendían por la densa jungla malaya rápidamente, los británicos se encontraban tranquilos. Veían a los nipones como combatientes desorganizados y casi barbáricos. Sostenían que la única razón de su victoria en Pearl Harbor se había debido al factor sorpresa. Pero ahora que sabían que se acercaban, no tendrían chances. De todas formas, el enemigo continuó avanzando. Cuando se encontraron lo suficientemente próximos a la ciudad, comenzaron un brutal bombardeo aéreo contra Singapur que destruyó gran parte de su infraestructura. 2 buques ingleses fueron trasladados hacia la isla para enfrentar a los atacantes, pero en menos de 2 horas, ambos habían sido destruidos, con miles de marineros pereciendo en las aguas del Pacífico. Esta derrota constituyó el peor desastre marítimo del Reino Unido en toda la Segunda Guerra Mundial, pero no sería la última humillación sufrida en este frente de batalla. Para el 11 de enero de 1942, casi todo el territorio de Malasia había sido conquistado. Los defensores ingleses, aproximadamente 100.000 hombres, se encontraban en la base de Singapur aguardando el ataque enemigo. Como se mencionó antes, las defensas del fuerte habían sido pensadas para una invasión naval. Los enormes cañones de 15 pulgadas, por ejemplo, apuntaban directamente hacia el mar. Por lo que cuando la ofensiva nipona final se realizó por tierra, de nada sirvieron para frenarlos. The Japanese launched an assault in early February. It was supported by more airstrikes. The British defense was soon reduced to chaos. Civilian casualties began to escalate. Durante 4 días los británicos intentaron resistir lo máximo posible, buscando provocar la mayor cantidad de bajas al enemigo. Pero nunca se enviaron refuerzos, y sabiendo que postergar los combates solo implicaría un número mayor de defensores muertos, terminaron por rendirse. Más de 90.000 soldados británicos se convirtieron en prisioneros de guerra, en lo que resultó ser la mayor capitulación de una fuerza inglesa en la historia. Esta derrota no significó únicamente la pérdida de la importante base naval de Singapur, sino que marcó el inicio del desmoronamiento del Imperio Británico en Asia. En otras partes del continente, los japoneses seguían cosechando éxito tras éxito. En las Filipinas, colonia estadounidense, los nipones habían conseguido eliminar las bases aéreas norteamericanas por medio de un intenso bombardeo. Sin encontrar resistencia, fueron capaces de desembarcar en sus costas en libertad. Los defensores se vieron rápidamente rodeados por los atacantes y tuvieron que ceder kilómetros de territorio. En tan solo 10 días, Manila, su capital, había sido capturada. Los soldados del tío Sam, aún con vida, se vieron obligados a retirarse de la península de Bataan, el último punto de control en sus manos. Al igual que sucedió con los británicos en Singapur, buscaron resistir lo máximo posible hasta que sus superiores enviaran refuerzos. Y al igual que sucedió allí, sus esperanzas fueron en vano. El 3 de abril de 1942, un masivo asalto japonés barrió a los defensores, que debieron rendirse una semana después. Antes de subir al barco en el cual evacuó, el general MacArthur, a cargo de las fuerzas estadounidenses, declaró: «Volveré».
Con la caída de las Filipinas, la única base restante de los aliados en Asia era Birmania. Esta colonia inglesa había resistido un poco más que las demás, pero los resultados finales no fueron diferentes. The British defenses had been utterly neglected. There were only some 15,000 men defending the country. They were no match for the Japanese. The Allied troops mounted a brief but doomed resistance. Al igual que el resto de las bases en este continente, el equipamiento con el que contaba la guarnición era simplemente inferior al de los japoneses. Los 15.000 ingleses a cargo de resistir poco pudieron hacer para contener la ofensiva nipona. En mayo de 1942, los últimos defensores que quedaban en el país fueron finalmente expulsados por los atacantes. En tan solo 6 meses, el imperio japonés se había hecho con casi todo el Océano Pacífico. Las bases de las potencias europeas y norteamericanas estaban en sus manos, y todo parecía indicar que seguirían así. El plan de Yamamoto de un ataque relámpago había funcionado a la perfección. O al menos eso creían ellos. La realidad era que a pesar de sus numerosas victorias, no habían podido cumplir uno de sus objetivos principales. Como se dijo anteriormente, los portaaviones estadounidenses no habían sido afectados por el ataque a Pearl Harbor, por lo que la flota no había sido destruida como los nipones deseaban. Además, la alta capacidad industrial del tío Sam hizo que en unos meses ya estuviera en condiciones de devolver los golpes recibidos. Sabiendo que con los territorios ganados aún no tenían la victoria asegurada, los jerarcas japoneses decidieron ampliar sus conquistas. Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón servirían como bases desde donde podrían amenazar a Australia, uno de sus mayores rivales en la zona, por lo que allí fue donde buscaron atacar el 3 de mayo de 1942. Las islas cayeron rápidamente, pero los norteamericanos contaban con un as bajo la manga. Habían sido capaces de descifrar las comunicaciones niponas, y así supieron cuándo y dónde sería la ofensiva para tomar el resto de los objetivos. Cuando la flota japonesa entró al Mar de Coral en preparación para la invasión de Papúa Nueva Guinea, los buques estadounidenses la estaban esperando. Los combates navales duraron 2 días antes de que los japoneses se retiraran. En términos prácticos, la batalla fue un empate, ya que ambos bandos perdieron un portaaviones. Pero en realidad consistió en una importante victoria táctica para los aliados, ya que Australia se veía ahora fuera de peligro inminente. Los nipones, sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados. Su siguiente blanco eran las Islas Midway, cerca de Hawái. Desde allí serían capaces de lanzar otro devastador ataque contra Pearl Harbor que esta vez sí dejaría a la flota fuera de combate de una vez por todas. Pero aún no estaban al tanto de que los estadounidenses podían escuchar y leer todas sus comunicaciones. Una vez que el objetivo del siguiente ataque quedó esclarecido, ellos planearon una emboscada naval contra la Armada Imperial. La batalla de Midway comenzó el 4 de junio de 1942. Es considerada por muchos como el punto de inflexión de todo el teatro de operaciones en el Pacífico. Ambos bandos decidieron arriesgarlo todo, moviendo a la mayoría de sus portaaviones en combate. Cientos de buques y aviones se enfrentaron por 3 días en las azules aguas alrededor de las islas. Por un momento pareció que los japoneses, con el almirante Nagumo a la cabeza, habían tomado la delantera, ya que los anticuados aviones estadounidenses no podían dañar a sus barcos. Pero mientras los nipones luchaban contra los cazas, bombarderos norteamericanos que se habían mantenido fuera del rango de los radares, descendieron en picada desde grandes alturas. US dive bombers, approaching unseen at high altitude,
hurtled down on these ships. The Japanese were caught completely by surprise. Nagumo had gambled once too often and was now at the mercy of American air power. Within 5 minutes, the US dive bombers had reduced 3 of Japan's largest aircraft carriers to flaming wrecks. All would later sink. La destrucción fue total. Los 4 portaaviones imperiales fueron reducidos a cenizas por las bombas, a lo que se le sumó la pérdida de más de 300 aviones y aproximadamente 2.000 hombres. Estados Unidos, por su parte, perdió solo uno de estos buques. Luego de Midway, Japón se vio desprovisto de su poderío naval. En lo que duró la guerra, nunca más fue capaz de amenazar a los aliados nuevamente. Ahora había pasado completamente a la defensiva, mientras los norteamericanos preparaban su masivo contraataque. Late in the afternoon that day, the Hiryu was also hit and turned into a blazing pile. In a matter of hours, Japan's mastery of the sea had been destroyed. The attack on Midway Island had achieved nothing. Pero los nipones aún estaban lejos de ser derribados. En batallas terrestres todavía no habían conocido la derrota. Al ver desvanecidos sus planes de conquistas marítimas, decidieron hacerse fuertes en el territorio continental. Por eso fue que volvieron a enfocarse en la región de Papúa Nueva Guinea, además de fortalecer sus bases en las Islas Salomón. Como se mencionó, desde allí podían amenazar por aire a las ciudades de Australia. Pero a diferencia de campañas anteriores, ahora se enfrentarían a serias dificultades. Los defensores habían aprendido a luchar en las densas junglas del Pacífico, y los suministros japoneses seguían siendo escasos. Además, la superioridad naval aliada provocó que los refuerzos llevados por mar frecuentemente terminaran en desastre, con la mayoría de los soldados ahogados o capturados. Una de las Islas Salomón más importantes para los nipones era Guadalcanal. Ahí los imperiales habían construido un aeródromo desde el cual podían atacar a los convoyes marítimos que suministraban a los estadounidenses. Sabiendo que los norteamericanos se estaban preparando para invadirlos, los imperiales fortalecieron sus defensas. De esta próxima batalla dependería la victoria o la derrota final. Los aliados desembarcaron en la isla el 7 de agosto de 1942. En un principio no encontraron resistencia. Los japoneses dejaron que se acomodaran en paz durante todo ese primer día, pero si los norteamericanos pensaron que eso significaba que estaban prontos a rendirse, se encontraban muy equivocados. Durante la noche, una fuerza naval destruyó a los barcos estadounidenses en la costa. Los pocos buques que quedaron tuvieron que huir. Los aliados ahora se vieron completamente aislados en la jungla. Pero los nipones no fueron capaces de aprovechar su situación. Decidieron retirarse isla adentro para fortalecer su posición, pero esto permitió que los aliados tomaran el aeródromo para sí mismos. Así, los soldados imperiales se vieron desprovistos de su base aérea, desde donde podían frenar el arribo de refuerzos enemigos. La situación japonesa se había vuelto desesperada. It took the Allies another 2 months before the Japanese were finally overwhelmed. It had been a bloodbath. Durante estas campañas, los japoneses comenzaron a utilizar la temida táctica de los ataques suicidas. Cientos o miles de soldados imperiales correrían hacia donde se encontraban los estadounidenses, disparando sus rifles o blandiendo sus espadas. Pero los defensores, bien posicionados, frecuentemente los barrían con sus ametralladoras. Los oficiales nipones no recurrían a esta estrategia por los resultados, sino que para ellos era una forma de salvaguardar su honor.
Preferían la muerte en combate antes que rendirse o caer víctimas del hambre o las enfermedades que solían plagar esas islas. Las batallas en Guadalcanal duraron meses, pero las chances de victoria imperial nunca fueron grandes. Para comienzos de 1943, ambos bandos se encontraban extremadamente agotados. Ninguno había sido capaz de trasladar soldados frescos al frente. Pero a fines de enero de ese año, buques estadounidenses fueron capaces de llevar refuerzos que reemplazaron a los exhaustos combatientes. Con este nuevo empuje, los aliados comenzaron otra ofensiva. Los nipones, ya casi sin munición, medicina ni alimento, no pudieron hacerle frente. De los aproximadamente 35.000 soldados japoneses que se encontraban en la isla a mediados de 1942, se cree que solo sobrevivieron 1,000. By early February 1943, the Americans had finally won control of Guadalcanal. They had now beaten the Japanese at sea and on land. They had even denied them access to the air. The Oriental Blitzkrieg had failed. Aún quedaban decenas de islas en manos de los japoneses, además de gran parte del sudeste asiático, pero era solo cuestión de tiempo antes de su caída. El objetivo de la guerra relámpago para hacerse con los tan preciados recursos necesarios para el funcionamiento de su maquinaria bélica había fracasado, y con este, las chances de la victoria. En Guadalcanal, casi 3 años antes de la rendición final de Japón, su suerte había sido echada. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué crees que deberían haber hecho diferente los japoneses durante su campaña del Pacífico? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.